El viento del norte soplaba a furia. En la niebla gris del Mar del Norte, una flota de drakars avanzaba con velas teñidas de rojo y escudos relucientes bajo la luz pálida del amanecer. En sus cubiertas, hombres de mirada fría y corazones forjados en hierro esperaban el momento de desembarcar. No sabían de fronteras ni de reyes, solo de gloria, botín y la promesa de que sus nombres serían recordados en los cantos de los Skalds. Europa dormía bajo la cruz, ajena a que el rugido del norte estaba por despertar y cambiar su destino para siempre. El rumor del viento parecía llevar antiguos nombres: Odin, Thor, Freyja, dioses de guerra y destino. Aquellos hombres que surcaban las aguas no eran simples piratas, eran los herederos de una cultura forjada en el hielo y la oscuridad del invierno escandinavo. Sus pueblos habían aprendido a sobrevivir en la dureza, a construir barcos capaces de desafiar los mares más traicioneros y a mantener su palabra como juramento sagrado. En ellos habitaba una fe indomable, una certeza: morir en combate era abrir las puertas del Valhalla. Acompáñame en este video inmersivo sobre las 5 conquistas vikingas que cambiaron Europa. Pero antes, te quiero pedir que me regales un like y que te suscribas para que esta familia siga creciendo. Hola, curiosos. Bienvenidos al canal. Prepárate, esto va a cambiar como ves el pasado. Así fue. Conquista número 1. El amanecer del terror. Lindisfarne, 793 después de Cristo. El año era 793. En una pequeña isla al noreste de Inglaterra, el monasterio de Lindisfarne se alzaba como refugio de paz y fe. Sus monjes copiaban manuscritos y oraban, ajenos al horizonte que comenzaba a oscurecerse con velas y mástiles desconocidos. Cuando los vikingos tocaron tierra, la historia tembló. Los muros sagrados cayeron bajo el fuego y los cánticos se mezclaron con los gritos. Lo que ocurrió aquella mañana no fue solo un saqueo, fue un anuncio. Europa comprendió que del norte había surgido una nueva fuerza, una que no pedía permiso ni perdón. Así comenzó la era vikinga. El saqueo de Lindisfarne fue breve, pero su eco recorrió todo el continente. A los ojos de los cristianos, aquellos hombres eran demonios surgidos del mar. Pero los vikingos no veían profanación, sino conquista. Los monasterios eran símbolos de riqueza: oro, plata, reliquias y esclavos. Además, eran puntos fáciles de atacar, aislados, sin murallas ni defensas. Las crónicas anglosajonas hablaron de prodigios terribles y de rayos y dragones en el cielo, intentando explicar lo inexplicable. Una nueva era de guerra había comenzado. Durante los años siguientes, los drakars continuaron llegando. Atacaron Jarrow, Iona y las costas de Escocia. Cada incursión se volvía más audaz. En poco tiempo, los pueblos costeros comenzaron a fortificarse, los reinos a reorganizar sus defensas. Pero los vikingos ya habían descubierto un secreto: los mares no eran barreras, sino caminos. Con cada ola se abría ante ellos un nuevo mundo que conquistar. Y aunque los monjes rezaban por su fin, el rugido del norte apenas comenzaba. Conquista número 2. El reino del norte. La conquista de York, 866 después de Cristo. Aquel primer ataque encendió una cadena de invasiones. Durante décadas, los drakars surcaron las costas del norte europeo, y ningún reino fue lo bastante fuerte para detenerlos. Entre los siglos VIII y XI, los vikingos transformaron el mapa político de Europa. No eran simples bárbaros, eran navegantes, estrategas y comerciantes que sabían usar tanto la espada como la palabra.
Su dominio del mar era tal que podían atacar en cualquier punto antes de que un mensajero pudiera dar la alarma. En el año 866, Inglaterra volvió a temblar. Un ejército enorme, conocido como el Gran Ejército Pagano, desembarcó en las costas del este bajo el mando de hombres cuyas leyendas aún resuenan: Ivar el Deshuesado, Halfdan Ragnarsson y Uve, hijos del mítico Ragnar Lodbrok. Su objetivo era claro: no solo saquear, sino conquistar. El rugido de sus cuernos resonó por Northumbria, y las aldeas ardieron bajo sus antorchas. York, entonces llamada Eoforwich, era una ciudad rica, centro de comercio y poder religioso. Los vikingos la asediaron con una ferocidad sin precedentes. Durante días, las murallas resistieron, pero la estrategia nórdica fue implacable. Atacaban de noche, incendiaban los alrededores, cortaban las rutas de suministro. Finalmente, las puertas cayeron, y los guerreros del norte entraron en la ciudad entre llamas y caos. York se convirtió en la capital del nuevo reino vikingo del norte, Northumbria. Desde allí, los hombres del norte gobernaron con leyes propias, mezclando su cultura con la anglosajona. Establecieron mercados, introdujeron su lengua y su arte, y con el tiempo, el linaje entre sajones y nórdicos se entrelazó. Las runas se tallaban junto a las cruces, y las monedas acuñadas llevaban nombres tanto ingleses como escandinavos. Inglaterra no fue destruida, sino transformada. El legado de York perduró. Conquista número 3. El asedio de París. El rugido sobre el Sena. 885 después de Cristo. Pero los vikingos no se detuvieron. Al otro lado del Canal de la Mancha, el reino de los francos veía cómo sus costas eran atacadas una y otra vez. En el año 885, más de 700 barcos vikingos ascendieron por el Sena y sitiaron París. La ciudad, defendida por el conde Eudes, resistió heroicamente durante meses. Las aguas se llenaron de restos de barcos y hombres, y el aire olía a humo y desesperación. Fue una de las batallas más grandes del siglo IX. Cuando el rey Carlos el Gordo comprendió que no podría expulsarlos por la fuerza, pagó un enorme rescate en plata para que abandonaran el sitio. Aún derrotados, los francos sabían que era una tregua, no una victoria. En los años siguientes, los reyes francos comprendieron que era mejor tener a los hombres del norte como aliados que como enemigos. De esa tensión nacería un pacto que transformaría el destino de Francia y de toda Europa. Si estás disfrutando este viaje al pasado, recuerda suscribirte y regalarnos un like. Conquista número 4. El pacto y la tierra prometida. El nacimiento de Normandía, 911 después de Cristo. En el año 911, el rey Carlos el Simple ofreció tierras a un jefe vikingo llamado Rollo, a cambio de paz y protección. Ese acuerdo dio origen a Normandía, la tierra de los hombres del norte. Los descendientes de Rollo se convirtieron en duques poderosos y fieles al trono franco. Y un siglo después, uno de ellos, Guillermo el Conquistador, invadiría Inglaterra en 1066, cerrando el círculo de la dominación vikinga sobre Europa occidental. Rollo, conocido en las sagas como Hrolfr, era un coloso entre los suyos. Su flota había sembrado el terror en los ríos del norte de Francia durante décadas. Pero en lugar de continuar las incursiones, comprendió que podía ganar más fundando un reino estable. Aceptó el bautismo cristiano y juró fidelidad al rey franco, aunque los cronistas cuentan que se negó a besarle el pie, gesto que delegó a uno de sus hombres. Así nació el pacto que uniría el acero nórdico con la política feudal. Normandía se convirtió en un enclave próspero y estratégico.
Los normandos adoptaron el idioma y la religión de los francos, pero conservaron la audacia y el espíritu de conquista de sus ancestros. Construyeron castillos, promovieron el comercio y expandieron su influencia por mar y tierra. En sus venas seguía latiendo la sangre vikinga. Conquista número 5. Los mares del Este, la ruta de los Rus y la fundación de Kiev, siglo IX. Pero mientras los reinos del oeste se recomponían, los vikingos giraron su mirada hacia el este. Más allá del mar Báltico se extendían vastos territorios cruzados por ríos que conducían al corazón del continente. Hacia esas aguas partieron los varengos, exploradores y comerciantes escandinavos que fundaron asentamientos en lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Uno de sus líderes, Rurik, estableció su dominio en Nóvgorod hacia el año 862, y sus descendientes consolidaron el poder en Kiev, formando el núcleo del estado conocido como la Rus de Kiev. Kiev se convirtió en un punto de encuentro entre mundos. Desde el norte llegaban los drakars cargados de ámbar y pieles. Desde el sur, caravanas con seda, vino y monedas bizantinas. Los príncipes varegos adoptaron la lengua eslava, mezclaron sus creencias con el cristianismo oriental y fundaron una de las civilizaciones más influyentes de la Edad Media. Aquel imperio naciente heredó la organización militar, el sentido del honor y la visión marítima de sus fundadores nórdicos. Así, los hombres del norte no solo conquistaron por la espada, sino también por la diplomacia, el comercio y la cultura. Su huella aún se percibe en los nombres, en las crónicas y en los símbolos de poder que dieron forma al mundo eslavo medieval. A lo largo de 3 siglos, los vikingos dejaron una huella que ninguna espada pudo borrar. Transformaron las rutas comerciales, impulsaron el desarrollo urbano de Europa del Norte y sembraron nuevas dinastías que cambiarían la historia. Su cultura, basada en la valentía, la lealtad y la búsqueda de gloria, trascendió el mito. Cuando el eco de los cuernos se apagó y los últimos drakars desaparecieron en el horizonte, Europa ya no era la misma. Las ciudades habían crecido, los reinos se habían fortalecido, y las lenguas y costumbres del norte se habían mezclado con las del sur. La era vikinga llegó a su fin, pero su espíritu sobrevivió en las naciones que ayudaron a formar: Inglaterra, Francia, Rusia, Escandinavia. Si te ha gustado este viaje por las 5 conquistas vikingas que cambiaron Europa, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y comparte el video con otros fanáticos de la historia. Si fueras un cronista de la era vikinga, ¿qué historia contarías? Te leo en los comentarios. Puedes activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaremos subiendo sobre acontecimientos sorprendentes o de antiguas civilizaciones que existieron y que fueron clave para llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Gracias por llegar hasta el final y recuerda, aquí no solo contamos la historia, la revivimos juntos.